Hola otra vez. Después del pequeño saludo presentándome en el video anterior, procedemos ahora a explicarles cuál es el programa, los objetivos y la línea de trabajo que vamos a seguir durante este semestre para el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestra asignatura, las ciencias de la educación. Lo primero que vamos a tener en claro es, como lo vemos en esta presentación, es que pertenecemos a la Facultad de Educación, al programa de licenciatura en Educación Infantil. El nombre de nuestra asignatura, Ciencias de la Educación, y el área curricular, campo de formación disciplinar y el énfasis. Esto es importante tenerlo en cuenta porque hay varias áreas curriculares. En este caso, cuando hablamos de campo de formación disciplinar y el énfasis, estamos hablando de todas esas áreas de formación que las van a enriquecer y los van a enriquecer a nivel personal, como estudiantes y como futuros docentes. Es decir, aunque esta es una licenciatura en pedagogía infantil, esta asignatura les va a dar unos aportes teóricos para su vida pedagógica en el aula de clase. De vez en cuando haremos unas prácticas hipotéticas sobre cómo sería con los niños, pero no es la esencia de la asignatura porque, como pueden leer aquí, es parte de la formación disciplinar y el énfasis. Entonces nuestro fuerte está en que ustedes se esmeren por formarse a nivel personal, como estudiante y como futuro docente. Nuestra asignatura tiene 3 créditos. En el horario nos corresponden 3 horas de clase y en total son 54 horas en el semestre. Dada la situación en la que nos encontramos y en este sistema de virtualidad, pues esas horas presenciales virtuales estarán fluctuando entre continuidad o por bloques, dependiendo de las necesidades y de los procesos a los cuales nos enfrentemos. Bien, todo proceso de formación tiene unos objetivos en los que entran en juego tanto ustedes como estudiantes como yo como docente. Nuestra universidad nos propone como una dimensión final de aprendizaje el aprendizaje significativo. Y dentro de ese aprendizaje significativo, para plantear los objetivos de aprendizaje, tenemos 6 aspectos para mirar. El primer aspecto de dimensión es el conocimiento fundamental. Cuando hablamos de ese objetivo, lo que estamos buscando es cuál es la esencia de la educación, de la pedagogía y la didáctica en el plano de esta asignatura. Por ende, ustedes tienen como tarea analizar. Cuando hablamos de la dimensión del aprendizaje significativo en cuanto a aplicación, estamos respondiendo a las preguntas de cuáles son los conceptos esenciales que tiene la educación, que tiene la pedagogía y que tiene la didáctica. En ese sentido, ustedes van a elaborar, construir sus ideas. Cuando hablamos de la dimensión de aprendizaje significativo, integración, estamos respondiendo a la pregunta de qué manera las ciencias de la educación aportan a la educación, a la pedagogía y a la didáctica. En ese sentido, ustedes van a integrar. En cuanto a la dimensión de aprendizaje de la dimensión humana, la idea es que ustedes respondan a ¿qué propuesta tengo para hacer efectivo el aporte de las ciencias de la educación a la educación? En ese sentido, ustedes van a fomentar en ustedes un proceso. Cuando hablamos de la dimensión de aprendizaje significativo, compromiso, estamos respondiendo a las preguntas ¿qué debo hacer para integrar las ciencias de la educación a los procesos educativos? Entonces, usted debe asumir una actitud. Y cuando hablamos de la dimensión de aprendizaje significativo, aprender a aprender, estamos respondiendo a la pregunta que siempre nos va a recorrer durante todas nuestras clases y es ¿qué son las ciencias de la educación? En ese sentido, ustedes van a construir. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta? Que en esencia nuestro trabajo va a girar en torno a el problema epistemológico en cuanto a la educación, a la pedagogía, a la didáctica en el marco de lo que entendemos como ciencias de la educación. Para nuestra clase es importante que tengamos unos principios tanto en el proceso de enseñanza-aprendizaje como en la evaluación. Cuando nos encontremos de manera sincrónica
es de vital importancia que sepamos escuchar y que sepamos hablar. Es decir, todos atentos y todos participamos. Recuerden que cuando usted estudia una carrera, usted ha tomado una decisión. Y en la decisión está su ética, su autonomía y su compromiso. En ese compromiso usted tiene que leer y escribir. Así tiene, porque es la forma de desarrollar el pensamiento y de producir conocimiento. Entre más leemos y más escribimos, más construimos, más armonizamos y más aprendemos del mundo para construir nuestro corpus. Quien no lee y quien no escribe no va a estar en armonía con un compromiso individual de un proceso de aprendizaje. Es importante que seamos muy puntuales, no solo en las clases sincrónicas, sino en sus trabajos grupales, en las visitas al aula virtual de la universidad, en la interacción con los distintos mecanismos didácticos que se les va a ofrecer en el aula virtual, en responder a las fechas de los trabajos, de ir llenando drives, actualizando figuras, entregando videos, entregando imágenes, etc. Importa que, ya que es un ejercicio sincrónico mediado por la tecnología, tengamos unos comportamientos básicos. Y una de las esencias es que vamos a trabajar con la cámara encendida. Hay que saber trabajar en equipo. Y eso tiene dos consignas: organización y cooperación, no distribución. Cuando vamos a hacer ejercicios grupales, vamos a trabajar en cooperación, no en distribución. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay que leer un texto de 30 páginas, vamos a leer las 30 páginas, no ella 10, el 5, ella 4, etcétera, sino todos leemos todo. ¿Por qué? Porque si el día de la clase sincrónica alguno no puede asistir porque le falló el internet, porque está enfermo, porque tuvo que irse, etcétera, pues todos están en la capacidad de responder por todo el tema. Y por último, es importante que indaguen e investiguen sobre lo que estamos viendo en clase. Y con respecto a la evaluación, pues es importante que usted lleve un portafolio. ¿Qué es un portafolio? Pues lo que llamamos, digamos, un cuaderno, una forma en que usted va a organizar todo lo que va escribiendo y lo que va haciendo. En este caso, pues lo haremos en carpetas de su computador, donde usted va a ir archivando todo lo que haga, todo lo que vayamos presentando. Habrá unas rúbricas que ustedes tendrán. La idea es que produzcan textos escritos, que expongan utilizando el internet y en los medios tecnológicos según sus capacidades y según su creatividad. Aquí es importante que ustedes interactúen con este instrumento que es los elementos didácticos del ciberespacio para construir sus propios trabajos. Y en la medida de que se vea necesario, pues haremos alguna evaluación correspondiente a su trabajo. Bueno, hay unas estrategias metodológicas que seguiremos en atención a las directrices de la universidad. Uno de los intereses de la universidad es la internacionalización. Para eso, lo que haremos es indagar sobre lo que ha sido el proceso histórico de las ciencias de la educación en Argentina. Como pueden ver, es un texto que está en el aula virtual. Con respecto al bilingüismo, vamos a hacer una lectura del texto Theory of Education, que también encontramos en el aula virtual. Con respecto al uso de las TIC, pues estamos más que obligados, invitados a usar y vivir en la virtualidad como mediación de nuestro trabajo. Para la bioética y la inclusión, los invito a que elaboren un escrito al final del tercer corte que me harán entrega libre cada uno, ¿sí? O si quieren trabajarlo por grupos, no sé cómo ustedes lo hacen, en el momento que quieran a lo largo del tercer corte respondiendo a las preguntas que ustedes pueden ver aquí. Entonces, pues deben hacer pausa para mirar las puntas y tenerlas en cuenta. Sobre desarrollo sostenible, ustedes van a indagar sobre los aportes que les hacen las ciencias de la educación al desarrollo sostenible del país y pueden hacer algún comentario en ese escrito que me entregan. Y para el desarrollo de las competencias de Saber Pro, pues tenemos nuestros ejercicios de lectura mediados por algunas preguntas o algunas prácticas que hagamos en el salón. ¿Qué es eso de desarrollo sostenible? Como podemos ver, los invito a que le hagan pausa y leamos en qué consiste el desarrollo sostenible para que tengan en cuenta la visión con la que deben mirar este ejercicio.
Bien, entonces esos son los elementos esenciales de manera general sobre la estructura de nuestra asignatura en la universidad. Ahora ya de manera muy particular e individual a la situación en la cual nos encontramos, vamos a trabajar pedagógicamente utilizando el método que se llama aula invertida. ¿Qué quiere decir? Que aquí es básico e importante que usted ingrese al aula virtual y vaya haciendo los trabajos según cada uno de los grupos temáticos que aparecen. Como ustedes podrán ver en el aula virtual, vamos a trabajar 8 momentos que aparecen titulados respondiendo preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahí va especificado cuánto tiempo vamos a dedicar a cada uno de esas preguntas para resolver, que es como se llaman los cajoncitos que ustedes van a encontrar en el aula virtual. Algunos serán en una semana, otros serán en 3 semanas, otros serán en 2. Ahí viene explicado según lo que usted va encontrando en el aula virtual. Entonces, como es aula advertida, es importante que usted indague, que nosotros profundicemos cuando nos encontremos, que usted analice lo que ha hecho y nosotros vamos a construir entre todos. Es decir, de lo que usted hace antes de la clase depende que la clase funcione y de lo que usted haga después de la clase depende que la asignatura alcance un logro. Entonces, como vemos aquí, en esa aula invertida hay unas características esenciales para la forma de trabajar sincrónicamente y asincrónicamente. Los invito a que hagamos una pausa a este video y los leamos con detenimiento. Finalmente, en el aula virtual usted va a encontrar un PDF que se titula Calendario Ciencias de la Educación, ahí en el inicio del aula virtual. Va a abrirlo y se va a dar cuenta que aparecen las 16 semanas de clase y qué hay que hacer en cada clase y cómo vamos a trabajar en cada clase y cómo vamos a evaluar. Entonces, en la primera columna va a encontrar usted las semanas según la fecha. En la segunda columna va a encontrar usted el tema que vamos a trabajar. En la tercera, el material de lectura que usted debe realizar. En la cuarta, qué OVA vamos a utilizar para realizar nuestro aprendizaje. En la quinta, qué es lo que usted va a hacer con las lecturas. En la sexta, cómo vamos a trabajar de forma sincrónica, que es importante que lo tengan en cuenta y si tienen alguna inquietud la traigan para nuestra primera sesión. Y en la última, cómo se va a evaluar. Entonces, es importante que después de ver este video, por favor, abran ese archivo, lo miren y lo analicen y cuando nos encontremos en clase, lo primero que haremos es analizarlo para saber qué dudas e inquietudes hay con respecto a este programa que les acabo de presentar. Así que, a leerlo con atención, a analizarlo y a anotar todas sus inquietudes. Muchas gracias y bienvenidos a su semestre.